Las guerras samnitas fueron un capítulo crucial en la expansión de Roma. Desde batallas épicas hasta intrigas políticas, este conflicto marcó el camino del futuro de la República. Si quieres descubrir cómo Roma se enfrentó a este temperamental pueblo y qué lecciones se pudieran aprender, quédate con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias fascinantes. La geografía jugó un papel fundamental en las guerras samnitas, ya que el escenario de estos conflictos se desarrolló en la Italia central, donde los romanos y los samnitas habitaron territorios colindantes. Los samnitas eran un pueblo guerrero que ocupaba gran parte de lo que hoy es la región de Campania y partes de Abruzzo. Esta zona montañosa, rica en recursos naturales, estaba habitada por una población que valoraba su independencia y mantenía una fuerte tradición bélica. Los romanos, por su parte, habían consolidado su poder en la ciudad de Roma y sus alrededores, impulsando su ambición de expandirse más allá de sus fronteras. Las tensiones entre ambos pueblos comenzaron a gestarse a medida que Roma buscaba controlar las rutas comerciales y territoriales que beneficiaban tanto a sus ciudadanos como a sus enemigos. Este entorno competitivo llevó a la República Romana a desafiar a los samnitas, lo que a su vez generó una serie de guerras que no solo definirían el destino de Italia, sino que también sentarían las bases para la futura dominación romana en la península. Así, el conflicto se tornó inevitable en un paisaje donde la ambición y el deseo de autonomía se cruzaron en la historia antigua. El origen del conflicto entre Roma y los samnitas se encuentra en una mezcla de ambiciones territoriales y la búsqueda de poder. Los samnitas, con su fuerte tradición guerrera y un territorio rico en recursos, representaban un desafío para los romanos, que deseaban expandir su influencia más allá de sus fronteras. Las tensiones comenzaron cuando Roma, ansiosa por controlar las rutas comerciales que beneficiaban a ambas naciones, se vio amenazada por la creciente independencia y poder de los samnitas. Esta competencia por el control de la Campania generó un clima de desconfianza. Los embajadores romanos intentaron establecer acuerdos, pero la desconfianza entre ambos pueblos solo creció, empujándolos hacia un inevitable enfrentamiento militar. Los samnitas eran conscientes de su fortaleza, y aunque Roma había logrado una estabilidad en su región, no podían permitirse un rival tan cercano. Así, las diferencias culturales y las aspiraciones expansivas de Roma fueron el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Lo que comenzó como desavenencias diplomáticas pronto se convirtió en un choque bélico que cambiaría el rumbo de la historia en la península itálica, sentando las bases para una serie de guerras que definirían el futuro de ambas civilizaciones. La primera guerra samnita, que tuvo lugar entre 343 y 341 a.C., marcó el inicio de un intenso enfrentamiento entre Roma y los samnitas. Tras varios años de tensiones y desacuerdos, ambos pueblos se encontraron en un camino bélico que cambiaría la historia de la península itálica. La guerra comenzó con la intervención romana en Campania, donde Roma buscaba asegurar su influencia en la región y proteger sus rutas comerciales. En una serie de escaramuzas, ambas partes mostraron su valentía y tácticas en el campo de batalla. Uno de los primeros enfrentamientos significativos fue la batalla de la Telesina, donde los romanos, bajo el mando de su cónsul, se enfrentaron a los samnitas, que luchaban por preservar su autonomía. Aunque el conflicto comenzó de forma incierta, con pérdidas de ambos lados, Roma gradualmente logró avanzar, demostrando su habilidad para organizar a sus tropas y explotar tácticas de combate más eficientes. El espíritu guerrero de los samnitas se hizo evidente, pero la determinación de Roma por expandir su poder resultó ser un factor decisivo. El conflicto se tornó más que una mera lucha territorial, representó la consolidación de la ambición romana frente a un poderoso adversario. Después de la primera guerra samnita, el panorama se tornó más complejo para Roma y los samnitas. Un frágil periodo de tregua se estableció entre ambos bandos, mientras los romanos intentaban consolidar su poder en la región. Sin embargo, esta calma no duró mucho, se formaron nuevas alianzas estratégicas que cambiaron las reglas del juego. Los samnitas,
conscientes de la amenaza que representaba la expansión romana, buscaban unir fuerzas con otros pueblos itálicos, creando una red de colaboración para oponerse a sus enemigos. Por su parte, Roma también se movía en este tablero, negociando con diversas ciudades y tribus para fortalecer su dominación. Esta era una época de intrigas y tensiones subyacentes, donde cada decisión podía inclinar la balanza. Las alianzas no solo eran una cuestión de conveniencia, sino que reflejaban la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. En este contexto, las lealtades se volvían difusas, y las antiguas rivalidades podían transformarse rápidamente en nuevos pactos. Así, el equilibrio de poder estaba en constante movimiento, preparando el terreno para el estallido de la Segunda Guerra Samnita. Las decisiones que se tomaron durante este delicado periodo serían fundamentales para lo que vendría después. La Segunda Guerra Samnita, que se desarrolló entre 326 y 304 a.C., fue un periodo de intensas confrontaciones y transformaciones para Roma y los samnitas. Tras la Primera Guerra, ambos bandos habían acumulado experiencias y estrategias, lo que elevó la tensión en la península itálica. Los romanos, con una mayor capacidad logística y una ambición desmedida por expandir su influencia, decidieron reiniciar las hostilidades. En este nuevo conflicto, los samnitas se unieron a varios pueblos itálicos descontentos con la hegemonía romana, buscando así una resistencia coordinada. Las batallas fueron brutales, y cada encuentro era testimonio del valor y la determinación de ambos lados. La famosa batalla de Bovianum se convirtió en un ejemplo de la astucia militar romana, que hacía uso de formaciones innovadoras y estrategias de asedio más efectivas. Pero los samnitas no se rindieron fácilmente, su tenacidad y conocimiento del terreno les permitieron hacer frente a los romanos en varias ocasiones, causando pérdidas significativas. Este conflicto no solo intensificó la rivalidad entre ambos pueblos, sino que también sentó las bases para futuras alianzas y traiciones que marcarían el destino de Italia, mostrando que la lucha por el dominio en la península no había hecho más que comenzar. Durante las guerras samnitas, Roma experimentó una notable evolución en sus tácticas militares, lo que le permitió adaptarse a las duras condiciones del campo de batalla y a la astucia de sus oponentes. Uno de los cambios más significativos fue la incorporación de nuevas formaciones y la utilización del manipulo, una estructura que facilitaba la flexibilidad y movilidad de las tropas. Este sistema permitía a los romanos desplazar rápidamente unidades más pequeñas en lugar de depender de grandes bloques de soldados, lo que resultó crucial en terrenos difíciles. Además, los romanos comenzaron a implementar estrategias de asedio más sofisticadas, utilizando herramientas como torres de asedio y catapultas que, junto con su capacidad logística, les otorgaron una ventaja considerable. Por otro lado, los samnitas también demostraron gran adaptabilidad y conocimiento del terreno, empleando tácticas de guerrilla que complicaron la labor de los romanos. Pero con el tiempo, la determinación de Roma para aprender y evolucionar en medio del conflicto comenzó a inclinar la balanza a su favor, transformando la guerra en un escenario donde solidez y innovación se entrelazaban. Este enfoque no solo definió la guerra, sino que sentó las bases de la futura supremacía militar romana en la península itálica. La Tercera Guerra Samnita, que se desarrolló entre 298 y 290 a.C., fue el último y más decisivo capítulo de este conflicto. Roma, tras haber aprendido de sus experiencias previas, llegó al enfrentamiento con una renovada energía y una estrategia más pulida. En este escenario, los samnitas, aunque diezmados por las guerras anteriores, se unieron nuevamente con otros pueblos itálicos descontentos, en un esfuerzo por frenar la creciente amenaza romana. La batalla clave tuvo lugar en Sentino en 295 a.C., donde los romanos, bajo el mando del cónsul Lucio Emilio Paulo, se encontraron con una coalición formidable de samnitas y sus aliados. La victoria romana en esta confrontación significó un punto de inflexión, no solo reafirmó su dominio militar, sino que también debilitó significativamente la resistencia samnita. A lo largo de esta guerra, Roma demostró su capacidad para adaptarse y evolucionar,
empleando tácticas innovadoras y una logística superior. Mientras tanto, la tenacidad de los samnitas se tradujo en una defensa desesperada, reflejo de su determinación por mantener su autonomía. Sin embargo, el resultado fue inevitable, el poder romano iba en ascenso, y la resistencia samnita, aunque valiente, se dispuso a ceder ante la imparable marea de un imperio en expansión. La batalla de Sentino, librada en 295 a.C., se convirtió en un auténtico parteaguas en la Tercera Guerra Samnita. En esta crucial contienda, las fuerzas romanas, lideradas por Lucio Emilio Paulo, se enfrentaron a una coalición de samnitas y aliados, quienes, aunque debilitados, tenían todo por defender. La confrontación se inició en un terreno difícil, lo que llevó a los romanos a poner en práctica sus innovaciones tácticas. Utilizando el manipulo, una formación más flexible, lograron maniobrar con rapidez, adaptándose eficazmente a las circunstancias del campo de batalla. Mientras tanto, los samnitas, conocidos por su valentía y conocimiento del terreno, brindaban una feroz resistencia. Sin embargo, la estrategia romana demostró ser imbatible. Después de un intenso intercambio de golpes, la victoria se inclinó a su favor. Esta derrota significó un duro golpe para los samnitas, su moral se desplomó y la posibilidad de derrotar a Roma se desvaneció. La victoria en Sentino no solo reafirmó el dominio romano en la región, sino que también estableció un precedente sobre cómo el ingenio militar podía vencer la fuerza bruta. Así, la escalofriante atmósfera de esta batalla resonaría en el futuro, marcando el camino para la expansión romana por toda Italia. Con la victoria de Roma en las guerras samnitas, se gestó un cambio radical en el panorama de Italia. No solo los samnitas perdieron su autonomía, sino que esa derrota abrió las puertas para que Roma consolidara su poder en la península. Las ciudades y tribus itálicas, que habían contemplado con esperanza la resistencia samnita, comenzaron a ver a Roma como la nueva potencia hegemónica. Ante esta situación, algunos se alinearon con Roma, mientras que otros intentaron mantener su independencia, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que cayeran bajo la influencia romana. Al integrar a estas regiones, Roma estableció un modelo de administración que facilitaría el control a largo plazo y la asimilación cultural. Además, la victoria en estas guerras también sirvió como una plataforma para que Roma expandiera su ejército, adoptando nuevas tácticas y estrategias que se perfeccionarían en futuros conflictos. En esencia, el triunfo sobre los samnitas no solo significó el fin de un enemigo formidable, sino que sentó las bases para un imperio robusto que dominaría no solo Italia, sino una vasta porción del mundo conocido, transformando para siempre la historia de la antigua civilización. Las guerras samnitas, aunque culminaron en la victoria de Roma, dejaron un legado mucho más profundo que simples conquistas territoriales. Este conflicto no solo transformó el paisaje político de Italia, sino que también fortaleció la identidad romana al unir a las diferentes tribus bajo un mismo estandarte. La experiencia adquirida en estos combates permitió a Roma perfeccionar sus tácticas militares, sentando las bases de un ejército profesional que se expandiría para conquistar vastas áreas en el futuro. Además, la incorporación de los samnitas y otras comunidades itálicas en el sistema romano ofreció un modelo de integración cultural que sería crucial para la estabilidad del imperio. Con el tiempo, muchas de estas regiones, que alguna vez lucharon contra Roma, experimentarían una asimilación y prosperidad bajo el dominio romano. La tenacidad de los samnitas, su resistencia y la guerra misma dejaron una huella en la memoria colectiva de Roma, actuando como recordatorio de que el diligentismo y la adaptación eran clave para la supervivencia. En resumen, el legado de las guerras samnitas no se limita a la victoria militar, se trató de una transformación cultural y social que moldeó el futuro de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Las guerras samnitas no solo fueron un enfrentamiento bélico, sino una verdadera forja de la identidad romana y una transformación del panorama de Italia. Al final de este conflicto, Roma no solo había derrotado a un adversario formidable, sino que también había aprendido a integrar a los pueblos conquistados,
creando así un mosaico cultural que enriqueció su propia civilización. Esta capacidad de adaptación y asimilación se convertiría en una de las claves de su éxito futuro. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla y la implementación de nuevas tácticas llevaron a Roma a consolidar un ejército que estaba listo para enfrentar desafíos aún mayores. La resistencia de los samnitas, aunque feroz, se convirtió en un recordatorio de que la historia de Roma está marcada por la superación y la evolución constante. Así, al mirar hacia el legado de estas guerras, no solo vemos una serie de victorias militares, sino una profunda transformación social que sentó las bases para un imperio que cambiaría el mundo antiguo. Esta historia de lucha y superación resuena aún hoy, recordándonos que los conflictos forjan no solo territorios, sino también identidades y culturas que perduran a través del tiempo.